buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, vamos a hablar hoy de esto que, bueno, fue el movimiento de toda la semana, el tema del subsidio a dos tipos de derivados del petróleo, todo tipo de combustible, que finalmente duró 15 días, se levantó, el subsidio era solamente a través de Petropar, se planteó ampliar a los otros emblemas, nos íbamos a endeudar para esto. Finalmente, después de toda esta movida, se levantó todo. Bueno, vamos a hablar de eso, de qué es lo que puede pasar a partir de ahora, porque en realidad todavía no está del todo claro el escenario. Para hablar de esto está con nosotros Ángel Saracho, el es presidente de la Federación Nacional de Camioneros. Hola Ángel, ¿cómo estás? Gracias por venir. Yo no soy Ángel. Perdón, discúlpame. Miguel Corrales, que es presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Afines. Miguel, hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Discúlpame. Todo bien. Lo que iba a aclarar es que Ángel Saracho, que él es el presidente de la Federación Nacional de Camioneros, tenía que estar también hoy, está en una reunión que están todavía discutiendo ahí porque le van a buscar algún tipo de subsidio, lo que fuera, así que vamos a ver si llega o no Ángel. Si no, de todas formas, vamos a ver también una conferencia de prensa que se hizo hoy más temprano. El presidente de Petropar estuvo hablando ya de cuáles van a ser los precios porque van a ajustar a partir de mañana. De todas formas, no son los precios de mercado todavía, pero vamos a escuchar esto. Lamentablemente, hoy estuvimos buscándolo al presidente de Petropar durante todo el día, no hubo caso. Vamos a ver si podemos, por lo menos por Zoom, entrevistarlo. Pero bueno, gracias por estar, Miguel. Gracias. Gracias vos, Luis, por la invitación. Y estamos también con Amílcar Ferreira, es analista económico. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar contigo y también con Miguel. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Me gustaría arrancar con un pedacito de lo que fue la conferencia de prensa del presidente de Petropar hoy, anunciando, por supuesto, que van a hacer los ajustes. Y ya sobre esto vamos a hablar, qué es lo último que hay. Y bueno, ya vamos a ver cómo puede terminar toda esta historia. Pero vamos a compartir parte de lo que era la conferencia de prensa hoy del presidente de Petropar. La derogación de dicha ley nos obliga, como Petropar, a tocar los precios para arriba. Como todos saben, nosotros no podemos estar comercializando el combustible por debajo del precio de compras. Con estos precios, según lo que estamos observando, estamos quedándonos 500 guaraníes por debajo del sector privado en el diésel tipo 3. Eso ya lo había manifestado, pero se vuelve a ratificar con esta decisión también de eliminar completamente el aporte intergubernamental. Eso se elimina completamente, eso me da la posibilidad de abaratar 282 guaraníes aproximadamente que estaba impactando en el precio. Y también, como les expliqué, en el diésel tenemos todavía una cantidad importante, aproximadamente 40 millones de litros de diésel con un precio diferenciado, que un precio más bajo, que se mezcla con el diésel que llega hoy. Bueno, ahí está cómo quedaba la cosa finalmente. Solo para hacer un repaso rápido, Amílcar, ¿verdad? Contanos un poco cómo se produce todo este fenómeno, que comenzó con una idea que era un fondo de compensación de precios, que es, digamos, algo parecido a lo que tiene Chile, y después derivó en cualquier cosa esto. Sí, no, esto empieza a partir de la suba, que tuvimos, digamos, 6 subas consecutivas, íbamos por la 7ª ya, de ajustes, digamos, de precio del combustible durante todo el 2021. La tendencia fue creciente porque en el 2021, el año pasado, se reactivó la demanda mundial. Estábamos saliendo de la pandemia. Recordarás que Paraguay creció 4,6% el año pasado. Fue un año, digamos, de recuperación. Entonces, esa reactivación de la economía mundial generó un aumento de la demanda mundial de combustible, que del lado de la oferta, del lado de la OPEP, decidieron no acompañar al ritmo que era necesario. Es como que cerraron un poco la canilla y fueron abriéndola lentamente, de tal manera justamente lo que buscaban era que los precios sean altos para en ese proceso de recuperación de la economía mundial recuperar lo que perdieron durante el 2020, porque el precio del petróleo había llegado a $26, incluso en un momento dado llegó a menos 40, fue precio negativo. Bueno, entonces esas subas consecutivas y ya en este año, en el 2022, generaron una movilización. Inicialmente entiendo que fue, digamos, gente de la ciudad, ¿verdad? Gente que hace transporte con las plataformas, etcétera, de plataformas de móviles, ¿no? De llevar a la gente, a la cual después se sumaron los camioneros. Ahí ya cambió de color, ¿verdad? Empezaron a cerrar las rutas
Y ahí el gobierno plantea un fondo de estabilización. La idea era establecer un fondo que iba a ser administrado por la AFD en un fideicomiso, dotarlo de 100 millones de dólares, entrar con eso a subsidiar a todo el mercado a través de todos los emblemas, ¿verdad? El combustible, el diésel tipo 3 y la nafta común. Pero esa propuesta no obtuvo los votos necesarios en el Congreso. Entonces, a raíz del rechazo, digamos, o de no obtener los votos, ahí lo que se generó como una cosa medio rara, porque surgió una propuesta alternativa, ¿verdad?, de que solamente Petropar, que se canalice un subsidio solamente a través de Petropar, se aprueba una ley que, en mi opinión, fue la peor manera de establecer ese mecanismo, porque se hizo violando el artículo 107 de la Constitución Nacional, porque se estableció un esquema donde se producía una baja artificial del precio en beneficio del emblema Petropar y en perjuicio de todos los otros emblemas que quedaron absolutamente imposibilitados de competir. ¿Por qué? Porque vos podés competir contra otro emblema que, si por ejemplo baja su margen de ganancia. Entonces uno también puede bajar. Pero cuando ya tu competencia empieza a vender a pérdida, no hay forma de competir. Y de hecho eso que estoy diciendo es exactamente lo que ocurrió, ¿verdad? Lo que uno preveía que iba a ocurrir. La participación de mercado de Petropar en una semana y algo pasó de 12% a más de 40%. Entonces empezó a haber, digamos, a raíz de esa distorsión del mercado, una migración, digamos, de toda la clientela hacia Petropar, y bueno, muchos de los estacioneros que tenían otros emblemas. Hay que recordar que en Paraguay operan 21 emblemas, uno de ellos es Petropar. Entonces empezaron a verse afectados, ¿verdad? Esta es una industria que opera con márgenes bastante, diría yo, justos, ¿verdad? Más o menos, eso Miguel después lo puede confirmar, pero más o menos entre el distribuidor y el operador de la estación de servicios se genera un margen de 13% sobre ventas. Creo que es 7% lo que se lleva el operador. Y entonces, al vender menos, estas estaciones empezaron a enfrentar un escenario donde no podían ya cubrir sus costos, porque estamos hablando de margen bruto, es lo que marginan bruto sobre cada litro de combustible que venden. De eso margen tienen que cubrir todos sus costos, sus empleados, el agua, luz, etcétera, los impuestos. Y bueno, entramos en una situación, yo ahí digo, nadie se hizo, no supimos quién era el padre de la criatura, nadie se hizo responsable. Nadie quiso asumir la paternidad. Porque Hacienda decía, esa no es mi idea, Hacienda, sí. Yo no recomendé eso. Petropar decía lo mismo. Se generó ahí en el Senado, diputados, ¿verdad?, en ambas cámaras, algún mecanismo ahí que generó y nos metió en un callejón sin salida, porque empezó a generar, digamos, el peligro de quiebra de muchas de las estaciones de emblemas privados. Hay que recordar ahí también un poco, creo que es un detalle importante. En el caso de Petropar, de las 226 estaciones que tienen, apenas 6 son propias, son 228, perdón. Y el resto son operadores privados, son personas que son dueñas de estaciones de servicio, que hacen un contrato con Petropar y le ponen el emblema. Y en el caso de los privados también, el porcentaje es muy alto. La mayor parte de la industria está compuesta de operadores privados, que operan con una marca determinada, ¿no? Entonces, digamos que al hacer de que un emblema venda mucho más que el resto, lo que se hace es, digamos, una distorsión del mercado que beneficia por el volumen a ese emblema, que puede canalizar el subsidio y perjudica al resto, poniéndolo inclusive en riesgo de quiebra. Si esto se prolongaba, vimos de hecho las manifestaciones también de este sector que decían, bueno, nosotros, los camioneros que hacen el transporte del combustible para los otros emblemas, los operadores privados de otros emblemas, decían, bueno, nosotros también vamos a quebrar si esto sigue. Claro. Y cierro con esto. Afortunadamente, sí, en mi opinión, se hizo lo correcto, ¿verdad? Se levantó ese subsidio. Acá había dos posibilidades: seguir con el subsidio, pero canalizarlo a través de todos los emblemas, de tal manera que llegue a toda la población y no se rompa las condiciones de igualdad del mercado, o eliminar el subsidio, que es lo que se hizo. Bueno, justamente, Miguel, la gente como que no entendió muy bien, porque se vendió de manera populista, ¿verdad? El tema de Petropar, no le vamos a dar a los privados para que ganen plata, esto va a ser a través de la empresa del Estado solamente, y el subsidio es directamente para el consumidor. Pero yo me imagino en el caso de ustedes, que hicieron una inversión, vos construís una estación de servicio, tenés un emblema, tenés empleados, pagás impuestos, etcétera, y vendés un producto, y de repente entran otros privados, que son los que tienen el negocio con Petropar. Que son iguales. Claro, que son todos iguales, sí. Empiezan a vender el producto por debajo del precio de costo. Sí, o sea, ustedes se quedaron con cero de golpe. Sí, nosotros nos quedamos muy golpeados. Todo lo que estaba contando Amílcar, que ya expuso
perfectamente todo lo que ocurrió en este tiempo también. No solamente fue así también, ¿verdad? Sino que nosotros fuimos parte de esa mesa técnica de conversación, hablamos en el Ministerio de Industria y Comercio, nos reunimos, hablamos sobre ese fondo, dijimos que a lo mejor no era lo más conveniente ahora en el momento, porque la implementación del fondo en un momento de alza es el problema. Si implementamos un fondo en un mercado estable, con un precio estable, entonces cuando sube amortizás, cuando baja repones tu fondo y así va, ¿verdad? Claro. Pero como era en un momento de alza, no había fondo, no hay fondo que te pueda alcanzar. Entonces, por ahí ya empezamos luego a decir medias verdades, medias mentiras, como siempre estoy diciendo, y a distorsionar la realidad del mercado, ¿verdad? Porque sí, así como veníamos escuchando en las noticias, para la quincena de abril tenían que hacer un promedio y ya iban a tener que ajustar otra vez los precios. La misma Petropar, ya con los precios subvencionados. Y la ciudadanía entendía de que ya nunca más va a haber, si hay un fondo, ya no hay más. Ya no va a bajar aumento. El precio. No, ya no hay aumento. Claro, se queda de precio, ahí. ¿verdad? Entonces, además de ser una medida muy populista, como están diciendo, también se le engañaba al consumidor, vamos a decir, ¿verdad? Porque ese fondo no iba a alcanzar por mucho tiempo. Y después que hay que reponer el fondo, que es lo que faltó. ¿De dónde vamos a patear? ¿Dónde va a patear en el presupuesto nacional ese fondo que estamos hoy tocando, ¿verdad? Entonces, por todos lados era conflictivo y nadie entendía, como decimos, ¿verdad? Sí. Ahora, Miguel... Pero sí. No soy parte no entiendo mucho de política de Hacienda ni legislativo tampoco, ¿verdad? No, pero no tiene recursos, yo creo que no había forma de implementar, entonces, sí. Y después vamos a ver de dónde vamos a sacar el fondo. O sea, una improvisación otra vez aparte. Y bueno, y a lo mejor calcularon daños colaterales y bueno, el sector privado, y vamos a decir que ellos ganan mucha plata y qué sé yo. Y no dimensionaron el daño real que están haciendo al empresariado de nuestro sector, que necesitamos políticas claras, políticas comerciales claras, predecibilidad para nuestras inversiones, como cualquier otro empresario, ¿verdad? Ahora, Miguel, el tema de las utilidades, porque tanto se habló de eso, ¿verdad? Que no, lo que vos decías, ¿verdad? El argumento fue... Pero el sector privado gana una fortuna, las utilidades. A mí me pasaron un informe, te cuento, de Hacienda, que decía que, bueno, que ellos, según lo que sondearon, las utilidades iban entre el 7 y el 25%. Entonces yo decía, bueno, espera, si es 25%, si van a entrar en el subsidio, si bien el subsidio va a ser directamente al precio, ellos van a poder vender mediante ese subsidio. Entonces, deberían renunciar parcialmente a sus utilidades. Pero en realidad no sabemos cuánto es las utilidades. Son medias mentiras, como digo, y medias verdades. ¿Cómo es el asunto entonces? Como dijo recién el licenciado Amílcar, entre la distribuidora y los operadores de estaciones de servicio hay 5% para la distribuidora, 7% para los operadores de estaciones de servicio. Si nosotros compramos, eso es fijo. Si nosotros compramos a 5.000 guaraníes más barato, vamos a vender a 5.000 guaraníes más barato. A 2.000 guaraníes más barato, vamos a vender a 2.000 guaraníes más barato. Y tenemos un margen fijo establecido por ley, ¿verdad? Por la ley está. Por la ley. O sea, quien puede tener más utilidad es el emblema. El importador en todo caso, pero que claro, en promedio... Por eso ahí es donde aparece la famosa estructura de costos y qué sé yo que hoy se le está exigiendo, ¿verdad? Que no es más que otra cosa que ver también los costos de despacho, la factura de origen, etcétera. Hay forma de controlar. No viene por ahí el ahorro o el control del precio al hasta para que llegue a un precio más bajo al consumidor final, ¿verdad? Son no sé, diría yo propaganda o qué sé yo, ¿verdad? Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que se jugó con la ciudadanía, se jugó con los empresarios, se criminalizó la ganancia del empresario. Eso es lo peligroso, ¿verdad? Nosotros tenemos que, como yo le decía a las autoridades, a los legisladores, diputados, senadores, alfombra roja tenemos que tener todos los empresarios que hoy estamos tratando de levantar y salir adelante después de 2 años de pandemia. Toda la economía mundial está golpeada.
Y que el mismo gobierno otra vez ahora no venga y no dé este golpe bajo, es algo inadmisible, es algo impensable. Nosotros nos quedamos... Todo vino del Parlamento el discurso, digamos, tengo que ser honesto, sobre todo Claro. fue del Parlamento el discurso de quieren ganar o están ganando una fortuna con el tema del Justificando, combustible. y la mayoría de los legisladores nos dijeron sí, pero era un momento muy delicado. O sea, justificamos una improvisación porque era una situación del momento delicada, el marzo paraguayo, teníamos miedo, qué sé yo, pero no se puede gobernar así. Ahora, le quería preguntar justamente a Amílcar, más allá de lo mal que se armó esto, yo pregunto, en un Estado que ya tiene una serie de complicaciones financieras, porque ya tenemos un déficit fiscal creciente, Que arrastramos. tenemos una inflación, digamos, que se está comiendo los ingresos de la gente. ¿Tiene lógica que nosotros destinemos 100 millones de dólares para subsidiar los precios del combustible de un producto cuyo precio se fija afuera y nosotros nunca lo vamos a poder cambiar? Sí, mira, cada país establece, digamos, el modelo de mercado, es libre y soberano de establecerlo, pero una vez que lo establece, en función a ese modelo de mercado, tiene mayor o menor éxito en la atracción de inversiones, porque los empresarios nacionales y también extranjeros toman la decisión, en base al modelo que ofrece ese país, de invertir o no. Paraguay tiene un modelo muy simple, bajos impuestos, un esquema impositivo relativamente simple, ¿verdad? De bajos impuestos, libre entrada y salida de capitales. Es un país, digamos, muy friendly, muy amistoso, digamos, con la inversión, y ha tenido cierto éxito en la atracción de esas inversiones. Entonces, dado ese modelo, yo creo que lo importante es mantenerlo, ¿vale? Es decir, ser un país serio, un país que ofrece un modelo de mercado y después mantiene cambia, eso, claro. no lo cambia. No te cambia la regla de juego. Es muy peligroso eso, estar cambiando las reglas de juego, porque yo dije, y mucha gente un poco me criticó por eso, pero ¿cómo vos le explicás a multinacionales que, habiendo analizado el mercado, han hecho inversiones multimillonarias, estamos hablando de grandes empresas, y también en capital local, ¿verdad?, que dadas esas reglas de juego ha decidido apostar por el Paraguay, invertir en el Paraguay? Yo creo que no puede desde el propio Estado venir a decir, bueno, a partir de ahora, usted todo fuera de mercado, vamos a hacerlo solo a través de Petropar. En mi opinión, además que es inconstitucional, es muy grave esa, la señal que enviamos al mundo, la señal que enviamos al mundo inversor es de un país poco serio, un país que, bueno, hace ese tipo de cosas. Bueno, dicho eso, Paraguay, dije, es un país que ha apostado a una baja presión tributaria, un esquema de bajo impuesto. Paraguay tiene la presión tributaria más baja del mundo dentro de los países que no son paraísos fiscales, ¿vale? Debajo de nosotros, debajo del 10%. Tamaño del PIB, 40.000 millones, la recaudación tributaria, 10% de esos 4.000 millones de dólares año. Número redondo. Debajo de nosotros ya solamente países con menor presión tributaria, solo hay paraísos fiscales, países que se dedican a hacer paraísos fiscales. Dado eso, dado que ya el atractivo, digamos, el incentivo para invertir en Paraguay es el bajo impuesto, no se supone que haya ningún tipo de subsidio a ningún sector económico. Estoy hablando de sectores productivos, no excluyo ahí lo que son subsidios sociales, ¿verdad? Claro, Eso es otra cosa. Estamos hablando de subsidios a la economía, porque sería una incoherencia, ¿verdad? Nosotros en términos aeronáuticos somos una low cost, una aerolínea de bajo costo. Ofrecemos el pasaje, estar acá, viajar en este avión es baratísimo, pero no vaya a pedir, digamos, sobre Sí, eso alguna ayuda o servicio claro, o algún tipo de subsidio, claro. porque es incoherente. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Y a eso le agrego de que el Estado en este momento, por todo el esfuerzo fiscal que se hizo para solventar la pandemia, los gastos de pandemia, el Estado arrastra un déficit fiscal. El año pasado fue 3,6% del PIB. Cada punto de déficit son 400 millones de dólares. Y este año el proyectado es 3%. El margen fiscal es cero. No es que ver de dónde sacamos, no hay, cero. Entonces, en ese contexto, decir, bueno, vamos a sacar 100 millones de dólares, que otra vez quiero decir a favor de Hacienda, el mecanismo, así como ellos lo plantearon, se suponía que no iba a afectar finalmente al fisco, porque era un 100 millones de dólares que se iba a prestar, que iba a subsidiar por un tiempo corto, 90 días, y que luego, digamos, con la idea que ya después el precio del petróleo baje, o en todo caso, gastado todos esos 100 millones de dólares, más adelante, cuando ya el petróleo baje, recuperar ese fondeo en un plazo también corto y reponer los 100 millones de dólares, para que finalmente el efecto
de ese fondo de estabilización en el fisco, en el Tesoro Nacional, sea cero. Claro. Esa era la idea, ¿verdad? Pero, repito, de una idea relativamente buena, porque yo digo, Paraguay no tiene condiciones para dar ningún tipo de subsidio por lo que ya expliqué. Pero de última, el subsidio es una decisión política. Si finalmente esa es la decisión, la forma correcta de implementarlo hubiera sido a través de todos los emblemas en condiciones de igualdad y también para que llegue a toda la población, porque finalmente es toda la población la que va a reponer ese subsidio. Tengo que hacer una pausa brevísima, pero enseguida seguimos hablando de esto. Y es muy importante entender esto porque van a venir más discursos populistas porque estamos en periodo electoral. Y como tenemos una inflación a la que no estamos acostumbrados, la gente está esperando soluciones mágicas. Y no hay soluciones mágicas en economía. Lo vamos a hablar enseguida después de la pausa. Volvemos nosotros. Yo entiendo que de alguna manera se tomó el tema de los combustibles. Me da la impresión, Amílcar, como estamos con este drama, la inflación, están subiendo los precios, todos los precios, los alimentos, hay servicios. A mí me llegó la comunicación del seguro médico, cuando ya te avisa, mira, te vamos a tener que ajustar los precios. Entonces, a todo el mundo le está apretando. Y es como que esperan una respuesta. Y pocas respuestas, digamos, tienen ese impacto, sobre todo, digamos, en el estado de ánimo que subsidiar el combustible, pero que en realidad no le llega a todo el mundo, me parece. Sí, mira, Luis, yo te decía, ¿verdad?, de que el subsidio de última es una decisión política. Y en todo caso, si esa fuera la decisión, creo que la manera correcta de hacerlo, la más correcta sería focalizado y limitado, ¿verdad? Focalizado a aquel sector más vulnerable de la población, por ejemplo, el transporte público. El transporte público de tal manera que el precio del pasaje no suba y que no golpee a ese sector más vulnerable de la población. Pero no un subsidio indiscriminado como se estableció, donde cualquiera podía ir a la estación Petropar y cargar el combustible subsidiado, lo cual terminaba beneficiando seguramente a algún sector de la sociedad que lo necesita, pero mayormente, me animo a decir, mayormente a sectores que no corresponde que el Estado paraguayo le esté subsidiando. Por ejemplo, el transporte de carga de granos. Claro. Yo estaba viendo, y esto lo vi personalmente, estaciones de servicio de Petropar con grandes camiones graneleros llenando tanques, tienen 250 litros cada tanque. 700. Porque está inclusive, ¿verdad? Entonces, porque está permitido, ¿verdad? Era un subsidio indiscriminado donde todos los sectores se podían beneficiar. Entonces, un Estado pobre, con baja recaudación, subsidiando indiscriminadamente e inclusive a sectores que no corresponde que sean subsidiados. El sector agroexportador tiene que pagar los costos totales de lo que implica su operación, ¿verdad? Ya como dije, el bajo impuesto, todo lo que este país ofrece es el incentivo. Y después entonces, esa es la falla de este mecanismo, ¿verdad? Esa situación que se generó de la diferencia de precio para un solo sector, también te generaba la oportunidad para hacer todo tipo de arbitraje, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Vos podías conseguir el más barato y te ibas a revender más caro. Por ejemplo. Claro, cargar Sí. tanque lleno acá y te va a descargar allá y vender más Claro, caro. vender más caro. Lógico. ¿Cómo controlas? ¿Cómo controlas? Yo creo que como decimos, esto empezó mal. Y iba a terminar nomás lo mal, como se dice, ¿verdad? Iba a terminar. Te quiero contar una anécdota. Que en diciembre nos reuníamos nosotros en el Ministerio de Industria y Comercio con el sector, ¿verdad? Y estábamos proyectando para este primer trimestre del año 2022 que los precios del combustible se estabilicen. Calculábamos que iba a estar alrededor de entre 80 y 90 dólares. Venía una demanda insatisfecha después de cuando recién se reactivó la economía mundial y no había logística como para cubrir todo. Esa es la realidad también, ¿verdad? Lo mismo que le pasó a Petropar ahora en estos días, no tenía logística para cubrir toda la demanda que tenían, ¿verdad? Entonces las estaciones descargaban un camión, se vaciaba al ratito. Entonces calculábamos nosotros, bueno, listo, para el primer trimestre ya se va a ir equilibrando un poco la demanda mundial, se va a ir satisfaciendo, o sea, se van a ir rellenando de vuelta todos los supermercados, los depósitos de combustible y todo, ¿verdad? Y el dólar estimábamos también que iba a estar estable a 6.500, ¿verdad? Empezó el año, tuvimos el primer problema bélico, ya
todo se fue, toda tu proyección se fue. A lo que quiero llegar es que proyectarse con un commodity es difícil. Claro. No podemos saber lo que puede pasar. Lo mismo es con la soja, lo mismo es con los otros commodities. ¿Verdad? Nos llovió en Estados Unidos y bueno, se te disparan los precios. ¿Verdad? Hay un comentario nomás de que China tiene fiebre porcina. Va a sobrar soja, porque si van a matar chanchos, no van a comer los chanchos, va a sobrar soja en el mundo, ¿verdad? China es el mayor consumidor de soja. Y así nomás se van cambiando los precios del commodity por comentarios de repente, ¿verdad? Y la misma cosa ocurre con el combustible, y con el petróleo, ¿entendés? Entonces proyectarse y declarar un fondo que vamos a poner para 2 meses y después vamos a ver qué hacemos, no es sustentable. En el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Una lección que a mí me deja todo este episodio, ¿no? Esta experiencia que vivimos como país, es de que, viste que siempre hablamos de la importancia de que el gobierno mantenga la gobernabilidad política, sí. ¿Verdad? Y yo creo que también se da la importancia de mantener la gobernabilidad económica, que creo que es lo que se perdió en este episodio, ¿verdad? El gobierno, que tampoco le he hecho toda la culpa, ¿verdad? Pero por las circunstancias es como que se perdió esa gobernabilidad económica, esa capacidad de mantener las reglas de juego establecidas en la Constitución Nacional, la forma de organización de los mercados, y se terminó haciendo cualquier cosa, o sea, distorsiones graves del mercado, porque se aprobaron cosas con la pistola en la cabeza, hay que decirlo, ¿verdad? Claro. El cierre de rutas que ya empieza a afectar a otros sectores que no tienen nada que ver en el problema, y que también empiece a generar desabastecimiento, la muerte de pollos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que escuchamos, se da y bueno, y representaba para el gobierno una situación extremadamente complicada, y eso le llevó, digamos, a final a aprobar cualquier cosa, ¿verdad? Y creo que tenemos que reflexionar sobre eso, ¿verdad? Es muy peligroso cuando empezamos a jugar con la economía y a tomar este tipo de medidas, genera todo un desajuste, señales, como dije, incorrectas hacia afuera, internamente también. Esto iba a generar una lucha entre paraguayos finalmente, porque cuando yo veía el día de ayer las manifestaciones, no sé cuántos camiones, algo así como 100 camiones de otros emblemas que no son de Petropar frente a la planta de Petropar, cerrando ya esa planta, pues sí, a raíz de este mecanismo... Corrijo, no se cerró. No se cerró, pero estaban ahí enfrente, ¿verdad? Sí. La gente de los emblemas privados, los empleados, el personal administrativo frente al Congreso, esto iba a terminar en un enfrentamiento, porque era a ver quién trabaja. Trabajan solo el emblema Petropar y el resto. Entonces, quiero más un poco graficar, ¿verdad?, la gravedad de cuando se entran a hacer experimentos, porque creo que eso fue lo que se hizo, un experimento fallido. Es muy peligroso, ¿no? No se evaluaron los daños colaterales. Creo que en situaciones de crisis, más que nunca es importante que la gente que está a cargo de la conducción del país tenga una idea muy clara y también deje claro, ¿no?, a todos los actores cuáles son las reglas del mercado. Y en todo caso, si hay que en esas aguas turbulentas tomar decisiones, tienen que ser las decisiones correctas, que en mi opinión, repito, hubiera sido, bueno, vamos a poner un subsidio, pero solamente para el segmento socioeconómico más bajo, va a estar orientado al transporte público. De repente, claro, si querés me decir, bueno, a los taxis también, algo así, pero no, digamos, permitir que cualquier cosa se apruebe y terminemos en un callejón sin salida. La propia gente de Hacienda, y cierro con esto, estaba asustada con esto que se aprobó y se implementó, porque era un barril sin fondo finalmente. Claro, yo creo que había por un lado el sector técnico del gobierno que hablaba de lo alarmante que era esto, pero el sector político del gobierno que estaba más bien, digamos, viendo para dónde soplaba el viento, porque al final los parlamentarios del oficialismo colorado también votaban a favor de este mamotreto. Así mismo es. Y nosotros nos reunimos con... Yo creo que nunca me reuní tantas veces, ni con legisladores, diputados, con todos, hablando y contando la situación que estábamos pasando, ¿verdad? Y le decía ahí el legislador, ¿cómo se dice esto?, al comité de Hacienda, le digo, bueno, ahora quiero hacerle una pregunta, ya tenemos los 100 millones, ya estamos... ¿Cómo hacemos para reactivar de vuelta el giro del negocio de nuestras estaciones de servicio que hoy tienen cortados los créditos con sus distribuidoras? A lo mejor están con cheque atajando o tienen insuficiencia de fondo o se quedaron sin capital, ¿verdad? Exacto. De alguna manera. Claro, vamos a hacer minutos que paralizamos. Vamos a hacer funcionar de vuelta la rueda. Necesitamos, vamos a darle un camión
un camión, una carga para empezar otra vez de vuelta a cada estación de servicio, y yo creo que son 1.000 a 1.500 estaciones de servicio que van a necesitar un camión. Para empezar otra Para vez. empezar. ¿Y cuánto sale una carga? Me dice y sale $30.000 una carga de camión. Entonces, estamos hablando otra vez entre 30 y 45 millones de dólares. Podemos pedir un crédito nosotros también para volver a reactivar después de esto. Ahí, esa es la alarma que ellos no se dan cuenta. El costo que tiene esto. Claro, que todo, el costo tiene... y lo que cuesta tener una estación de servicio parada y un capital parado ahí, ¿verdad? Porque hay todo un sistema financiero ahí atrás de todo esto. Vos, emblema privado, te cayó tu venta, vamos a poner un número, a la mitad, ¿verdad? Con suerte, inclusive en algunos casos fue más, pero todos tus gastos siguen. Vos tenés tu personal que tiene que cobrar salario a fin de mes, tenés tus cuentas en el banco que tenés que seguir pagando, tu agua, luz y todos los costos operativos, muchos de los cuales son fijos. Entonces, ¿cómo esa empresa llega a fin de mes? Tiene que, habiendo vendido mucho menos, tiene que cubrir todos esos costos operativos y además tiene que pagarle a su proveedor. Claro. Ya consumió su capital operativo. Hay una cuestión de fondo que a mí me parece terrible. Tengo que hacer una pausa más, ¿verdad? Bueno, yo hablo solo, para decir, ahora no tengo acá la cucaracha que me está diciendo la producción. Un legislador me dijo, bueno, entonces vamos a darle $10.000 a cada estación de servicio y vamos a suspender este tema y qué sé yo, y que todo lo otro. Le digo, te quedas corto, legislador, te iba a explicarle, dije, ¿verdad? Y un comentario más final. Sí. Problema que los operadores de Petropar no tienen, porque en Petropar esas líneas de crédito que se otorgan son muy discrecionales, ¿verdad? Totalmente. Es como que, bueno, quizá las mismas líneas de crédito a las cuales acceden los operadores de Petropar no acceden los privados, porque en los privados sí hay una disciplina, ¿verdad?, que tiene que ver con el análisis de crédito, con la capacidad financiera, etcétera. Entonces, además de toda esta distorsión que se generó, también creo que las estaciones del emblema Petropar, no tengo nada en contra de ellas. Estoy nada más describiendo lo que pasó. Claro. Se vieron muy beneficiadas. Quiero verle a Petropar o al presidente de Petropar reclamándole a Bachi Núñez que no le pagó todavía el combustible que le entregó. Exacto. Tengo que hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, hay una cuestión que me parece muy preocupante, que hay una cuestión de fondo. El Estado se supone que es el árbitro. Hay reglas de juego. Entramos a competir y el Estado es el árbitro. ¿Qué pasa cuando un grupo de jugadores tiene la fuerza de extorsionar al árbitro para que cambie las reglas de juego en favor de ese sector? A mí me parece muy preocupante que cuando se trata de las reglas de la economía puedan modificar esas reglas porque cerraron la ruta. Que un sector tenga la capacidad de forzarle al gobierno a cambiar las reglas de juego. Yo tengo una opinión muy informada sobre ese punto, Luis. Te decía la necesidad, la importancia de que el gobierno tenga gobernabilidad económica, que defino eso como la capacidad de hacer cumplir las reglas, ¿no? A mí me preocupa de que en el sector de la cadena del agronegocio, en mi lectura, en mi visión como analista, se está perdiendo lo que yo llamo la sostenibilidad social. Siempre se habla de que las empresas socialmente responsables tienen que tener una triple línea. Tienen que ser sostenibles financieramente, sostenibles ambientalmente y sostenibles socialmente. Generalmente las empresas ya más modernas, digamos, publican sus balances con la triple línea base y publican los resultados en los tres ámbitos: financiero, ambiental y social. En el aspecto social, ¿de qué se trata la sostenibilidad social? En mantener una relación equilibrada con toda la comunidad y los proveedores con los cuales esa empresa se vincula y con las cuales trabaja, gracias a la cual trabaja. Uno puede estar, digamos, en una empresa y no llevarte bien con los vecinos, con tus proveedores, etcétera. Vos tenés que tener una responsabilidad hacia ellos. De eso se trata la sostenibilidad social. Hemos visto ya en los últimos 7 meses 2 episodios, yo diría graves, de desacuerdo en la cadena del agronegocio entre los camioneros, 60.000 camiones que trabajan principalmente para ese sector, y el sector agroexportador, que al no ponerse de acuerdo en precios, en agosto del año pasado, vos recordarás, el cierre de rutas que paralizó el país. Claro, y jodió a todo el sector. Y apenas 7 meses después, ahora otra vez se da el mismo episodio. El trasfondo, el telón de fondo de esta situación que se dio ahora, es también un desacuerdo, la falta
la imposibilidad de llegar a un acuerdo de los camioneros con su sector, el sector que le contrata, que a raíz de eso ellos se pliegan a este movimiento que se generó. Claro. De hecho, en estos días, entre hoy y mañana, se está trabajando en esa mesa técnica que hay en el Ministerio de Obras Públicas, donde el Ministerio de Obras Públicas lo que hace es el cálculo, la planilla de costos y pone a disposición de las partes para facilitar de que ellos se pongan de acuerdo. Pero yo quiero poner el foco ahí. Se está perdiendo sostenibilidad social. Yo creo que en esa cadena, el sector que contrata, se está como desentendiendo de esa problemática. Como hay poco producto que transportar este año y claramente digamos que no hay trabajo para todos los camioneros, entonces ellos en vez de decir, que para mí sería la posición responsable, vamos a respetar el costo, no van a poder trabajar todos, pero aquellos que trabajan le vamos a pagar el precio correcto. Acá la cuestión es como hay muchos que quieren trabajar, se aprovechan, claro, entonces nosotros nos vamos a hacer un acuerdo y se genera ahí una situación muy complicada, ¿verdad? Donde seguramente algunos camioneros trabajan inclusive por debajo del costo, a pérdida, con tal de trabajar, pero eso genera todo un problema social que termina convirtiéndose en un problema político y le explota la bomba acá al gobierno. Entonces yo digo, para eso están y cierro las leyes con de esto, comercio, ¿verdad? si ese tema no se resuelve, si el gobierno no envía señales claras al sector, señores, construyan un esquema de precios transparente y sostenible y lleguen a acuerdos, porque si no vamos a estar cada 6 meses con explosiones de ese tipo, con cierre de rutas, y bueno, yo creo que al final... Claro. Eso también... Acá quisieron solucionarlo por el lado del combustible. Ahora se solucionó con el subsidio, ¿verdad? Por unas semanas. De hecho va a ser así. Y así va a ser, ¿verdad? Termina en una extorsión al gobierno, que no tiene nada que ver en el tema. En otras palabras, esta diferencia de precio que vamos a pagar, ya sea con este subsidio directo o con el otro esquema, es en realidad una diferencia de precio que tenían que pagar esas empresas. Exactamente. Por un flete más caro. Por una cuestión muy simple. Si vos mirás todo el parque automotor de Paraguay, el grueso, la mayor parte son camiones que transportan granos. Entonces, es simplemente un razonamiento lógico que quiénes son los que más combustible subsidiado van a comprar, aquellos que forman parte, la mayor parte del parque automotor total de Paraguay, ¿verdad? Entonces creo que eso el gobierno tiene que enviar señales muy claras, porque si no, y cierro con esto, si no va a ocurrir lo que ocurrió en Brasil. En Brasil hubo intensas peleas entre los camioneros y el sector aeroexportador. Finalmente, cierre de ruta, problema al gobierno, finalmente no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Y qué hizo el gobierno? Dijo, señores, basta. Ahora yo voy a fijar el precio del flete y punto, y se acabó. El segundo mercado del mundo con mayor cantidad, con la flota de camiones más grande que transporta grano en el mundo, que es Brasil, después de Estados Unidos el primer, funciona con precio establecido por el gobierno. El gobierno dice, este es el precio del flete y se acabó. Miguel, me preocupa, y se me va a acabar el tiempo, esto que dijiste, que yo no lo había escuchado hasta ahora. El daño ya está hecho, o sea, estos 15 días en el que ustedes no tuvieron el subsidio, que sí tuvo su competencia, les provocó un daño financiero. Y para poder reactivar otra vez, aunque baje sus precios aunque suba sus precios Petropar y más o menos quede igualado, la mayoría de las estaciones de servicio no están en condiciones de arrancar. Bueno, estuvimos trabajando mucho, es así mismo, ¿verdad? Es así mismo. El daño colateral que tuvo esta ley es esa, ¿verdad? Que se quebró el flujo de caja, vamos a decirle, el giro del negocio, y las empresas se quedaron imposibilitadas de reponer combustible o para qué voy a comprar si no vendo. Entonces hubieron una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pero hoy estuvimos hablando con la distribuidora, van a acompañar a los operadores, vamos a arreglarnos entre nosotros, lo que estaba diciendo América, ¿verdad? O sea, entre los emblemas, los importadores y ustedes. Claro, estamos solucionando en nuestra casa nuestros problemas y nos le estamos involucrando a terceros en problemas de nuestros sectores, ¿verdad? Que es lo que un poco decía, y quiero aprovechar para decir también de que siempre el precio del combustible es manipulado o en épocas electorales para ganar votos, o bajo presiones para bajar para cierto sector, o exigiendo, ¿verdad? Sí. Nosotros hacemos un llamado ahora a todas las autoridades y hablamos mucho de eso, de que se deje de manipular el combustible por cualquier motivo, que sean representativos de los precios internacionales, ¿verdad? Como cualquier otro producto, y nos sentamos y hablamos sobre medidas claras. Vamos a hacer una fórmula de precio, podemos trabajar sobre un fondo de amortiguación como tienen otros países. Tenemos el conocimiento, conocemos nuestro mercado. Lo importante ahora es que los legisladores o los que tendrían que dirigir el país, como estaban diciendo, nos llamen y vamos a acompañar todas las mesas técnicas que tengamos que acompañar y trabajar para tener sostenibilidad en nuestro negocio.
Estoy en la última parte, Amílcar. Me da la impresión de que una lección que tendríamos que aprender es que nuestra economía necesita desarrollar músculo para adaptarse a estos cambios que son inevitables y sobre los que nosotros no podemos tener ningún control. O sea, si nos sube el precio del petróleo y tenemos que necesariamente asimilar que ese es un precio que tenemos que pagar. Luis, la competencia más requerida de parte del Estado en esta época en la cual ya vivimos es la capacidad regulatoria. El Estado ya no tiene que ser un actor en la economía, tiene que ser un buen regulador. Y estamos en pañales en ese aspecto. Paraguay en la década del 50 y del 60, hoy en retrospectiva, conocemos esas dos décadas como las décadas del Estado empresario. La mayoría de las empresas públicas que tenemos en Paraguay fueron formadas en la década del 50 y en la década del 60, porque en ese momento Paraguay tenía un sector privado muy escuálido, muy pequeño, y se necesitaba desarrollar el país. Entonces, como no había sector privado, el Estado entró a crear todas las empresas. Hoy, que de aquel tiempo a esta parte el país ha cambiado totalmente, hoy la función que debe cumplir el Estado es totalmente diferente. Ya, el Estado no tiene ya por qué producir caña, tener empresas de ferrocarriles, claro, etcétera, ¿verdad? El Estado tiene que ser, dedicado a sus funciones esenciales, y luego tiene que tener un gran músculo regulatorio. La capacidad, la inteligencia, las destrezas para hacer una buena regulación. Eso que decías, ser un buen árbitro. Eso es lo que va a permitir que el sector privado tenga un desarrollo sano, equilibrado, ¿verdad? Y que finalmente sea atractivo para la inversión extranjera y también nacional. Un mercado con reglas claras, reglas estables, una gran capacidad regulatoria del Estado. Las señales que envía tienen que ser muy claras y que ese modelo económico ordenado, exitoso, se mantenga a largo plazo. Y eso es lo que es un poco la reflexión que yo puedo hacer, ¿verdad?, sobre este tema. Más que nunca creo que se nos perdió la pelota en un momento dado, y bueno, salió cualquier cosa, salió muy mal, sí. Y bueno, falló ese liderazgo, la capacidad regulatoria y el liderazgo también del gobierno, es decir, qué se puede y qué no se puede. Y estando incluso en aguas tormentosas, más que nunca, se necesita que el capitán tenga ideas muy claras y bueno, permita lo que se pueda, proponga también ideas inteligentes y no permita lo que no se pueda. Amílcar, Miguel, muchísimas gracias. Ojalá esto se corrija, que aprendamos la lección, que no vuelva a repetirse, porque va a haber muchas tentaciones de proyectos populistas, porque bueno, estamos ya en plena campaña electoral. Pero eso que construimos durante tanto tiempo, que nos costó tanto, hoy estamos en riesgo de perderlo. ¿Por qué? Por ganar unas elecciones. Nos gustaría estar en la piel del que vaya a asumir en abril. Es tan fácil caer en el populismo. Vemos cómo, porque es agradable, yo decía el otro día, el caos es gratuito y el orden es oneroso. El tener una economía ordenada, ¿verdad?, requiere disciplina, dedicación, liderazgo, iniciativa. El caos es gratis. Y bueno, ojalá porque es muy fácil caer en ese populismo, ojalá que Paraguay no caiga en eso. Ojalá. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, y quiero agradecerle también a todos nuestros asociados a PESA que pusieron el pecho y que nos acompañaron ahora. Lastimosamente, nunca hicimos ningún tipo de manifestación. Esta es nuestra primera vez que tuvimos que llegar a eso para poder revertir una situación que nos estaba llevando a la quiebra a todos, ¿verdad? Así que le agradezco a todos los asociados y vamos a estar más unidos todavía ahora para defender y ir construyendo un futuro mejor para nuestro sector. Gracias, Amílcar. Gracias, Luis. Bueno, nosotros nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada.